Buenos días, equipo, buenos días, nuestro mundo. Ahí está el look, Ali. Me alegra el corazón tenerte de vuelta y seguramente a toda Guatemala también con toda esa buena energía y que estemos con la casa llena. Y aquí, el pelón pelonete, cabeza de cohete, listo para hablar junto a Luis Ortiz de los patojos de ayer y esta temporada de lluvia que nos trae tan buenos recuerdos. Luis, bienvenido, qué gusto saludarlos nuevamente. ¿Qué tal, Panchito? Mucho gusto. Aquí estamos para recordar cómo vivíamos los patojos el siglo pasado, cuando era época de lluvia. Esos tiempos en los que todavía hay lluvia, pero ya las cosas se hacen diferente, ¿verdad? Antes teníamos tantas cosas, incluso nuestros papás vivieron tantas cosas que son muy interesantes. Vamos platicando una a una. Ahí tenemos la típica y clásica sombrilla. Bueno, sí, este es un paraguas. El paraguas. ¿Para qué sirve paraguas, verdad? Cuando llueve, pues esto se utilizaba anteriormente, pero muchas veces a los patojos les costaba llevar porque era muy grande el paraguas y aparte de eso, algunas veces se olvidaba y se perdía. Sí. Entonces sucedió que salió esa sombrillita que muchos decían que era para mujer. Pero ¿qué sucedía con esas sombrillas? Siempre, por alguna razón, no funcionaban mucho tiempo, se hacían pedazos. Fue la gran. La verdad es que no funcionaba. Entonces los patojos del siglo pasado, les quiero contar que utilizábamos nylon. Nos compraban unas 2 yardas de nylon y con esto pues íbamos a la escuela. Pero esto funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque uno le decía a los patojos, mañana te paso a traer. Y pasaba a traer a las patojas, a los amigos. Con 2 yardas de nylon uno se tapaba, pero todos completos, así, sin mojarse. Porque había un problema. Muchas veces le decían a uno, mijo, por favor, tápate la cabeza, tápate los pulmones. Eso es lo que tenés que cuidar. Algunas veces los patojos utilizábamos estas bolsas negras, se cortaba en esta forma y ya se ponía como un gorrito para no mojarse. Además de eso, los cuadernos se llevaban en una bolsita plástica. Porque nada de que tu bolsoncito, ¿verdad? Se llevaban en las manos los cuadernos y en esta bolsita se llevaban bien cuidados. Ahora, el patojo era súper feliz cuando tenía sus botitas. Ah, sus botas, por supuesto. ¿Alguna vez Pancho tuvo botas? Botas de hule, sí. Me compraron unas botas, pero creo que fue un error para mis papás, porque cuando me las compraron, me metía más a los charcos y andaba yo con el nylon encima, el nylon comunitario que usted dice, y rojo se lo daban a uno para que uno no se perdiera. Ah, por supuesto. Y les quiero contar que muchas veces los patojos fuimos súper traviesos. ¿Por qué? Porque habían charcos y muchas veces nos adelantábamos un poquito y cuando iban pasando los patojos saltábamos, ¿verdad? Y todos se salpicaban. Algo que era alegre en esa época, pero cuando uno llegaba a su casa le decía, vení, vení, mirá lo que estás haciendo, mirá cómo venís. Estuviste jugando en los charcos, uno no puede decir que no, era realmente agradable. Algunas veces también agarrábamos algunas piedras. Y cuando iban pasando cerca, las calles de Guatemala estaban asfaltadas. Sí. Cuando llovía, muchas veces los patojos hacíamos algunos barquitos de papel. Sí. ¿Y qué pasaba? O algunos se hundían o se iban con la corriente. Incluso yo me acuerdo que como en la colonia tampoco habían echado asfalto en ese tiempo, se hacían pozas y lo que hacíamos era abrir surcos para unir una poza con otra y empezar a hacer que se fuera el agua, poner carritos, eso era alegre. Eso sí, terminaba uno todo chuco, todo enlodado, pero era alegre. Sí, creo que nosotros los patojos tuvimos la oportunidad de sentir el agua, porque ahora por lo regular, digo, no te me vayas a mojar y no lo sacan, ¿verdad? O hay vehículos para llevarlos a la escuela o al colegio. Nosotros los patojos del siglo pasado pues sentimos esas gotas, además de eso, muchas veces había granizo. Sí. Caía el granizo y uno de patojo iba a recoger los granizos y a comerlos, ¿verdad? O sea, era algo... Era diferente. Incluso yo recordaba con mucho cariño las primeras lluvias de mayo, porque empezaban a caer los sonpopos de mayo y se veían los montón de agujeritos y decía, aquí hay un sonpopo de mayo. Uno los ponía... Pues, no era lo más adecuado porque lo mejor es comérselos, pero uno los ponía a pelear entre ellos. Uno llevaba una su bolsita con un montón de gladiadores. Eso era alegre. Hablando de los famosos sonpopos de mayo, ¿ya los probó Pancho? Sí, riquísimos. A mí me gustaron. O sea, huele feo. Huele feo porque cuando uno se los come el aliento no huele bien, pero el sabor es rico, como que fueran chicharroncitos o manillitas bien tostaditos. Ya los ha probado, me imagino, un montón. Bueno, yo les puedo contar de que no los había probado. La verdad es que no los había probado de patojo. Hasta hace un año exactamente un patojo vino de San Raimundo y me dijo, mire, don Luis, le traje los sonpopos de mayo para que usted los pruebe. La verdad dije,
híjole, ¿qué vamos a hacer, verdad? Bueno, una tortillita calientita, le puse unos un popitos y bueno, a probarlos y la verdad no tienen mal sabor. Yo le sentía un poco más de saborcito así como a quemadito, ¿verdad? Ajá, porque estaban tostadito. dorados en el comal. Y sí, me comí 3 tortillitas, pero no lo vuelvo a hacer. 3 tortillitas, poche, que así fue una buena comida. Incluso actualmente los venden por libra en algunos mercados. Muy caros. Son caros, más caro que el camarón, incluso los mismos. Sí, más caro, pero si usted tiene la oportunidad y todavía no está prohibido el comerlos, aproveche porque yo siento que es una tradición que uno no se tiene que despedir de Guatemala sin probarlos. Pancho, y había algo que hacían nuestras madres siempre. Cuando caía la primer lluvia, estaba un canal, por supuesto, y ahí ponían un baño o una cubeta. Esa agüita dejaban que se asentara porque a veces había polvito, ¿verdad? Ya que estaba sentado o lo colaban con una telita y le decían, mijo, tomate un tubacito, porque esa agüita es muy buena para las lombrices. Sí, cierto, eso estimula la flora intestinal para lo del sistema. Por eso muchos patojos de ese tiempo, yo siento que tenemos un sistema inmune más fuerte porque tomábamos y comíamos cualquier cosa, incluso el hecho de estar expuestos al lodo, a la intemperie en los partidos de fútbol cuando empezaba a llover, eran más alegres, eran más intensos. Lo más alegre de los partidos o las chamuscas en esa época era cuando le daban un pelotazo a uno, ¿verdad? Porque las pelotas que se utilizaban en esos momentos eran de cuero. Ah, ok. Eran de cuero. Se mojaba, la pelota pesaba más y cuando le daban a uno, ¡ah! Honestamente dolía bastante, pero uno tenía que Uno sonreír. fuerte. ¿Sabe con qué jugué yo todavía? Las pelotas plásticas, que uno compraba 2 pelotas para abrir una y ponerle forro. Esas pesaban también. O sea, más que el peso era el dolor cuando le pegaban a uno por el plástico y volaban. Normalmente eran las que le abrían a uno a los vecinos para cuando uno las trabajaba en las casas. Sí creo que en los patojos de ayer vivimos unos momentos agradables que ya no se pueden repetir, por supuesto, ¿verdad? Como por ejemplo, yo nunca tuve botas hasta que ya estaba como en 6º grado, ya estaba grande, vino un patojo y me regaló unas rojas. Así. Las famosas botas rojas que les puedo decir de que muchas veces me las ponía, pero me daba un poquito de vergüenza ya utilizar botas porque yo creía que ya estaba grande, unos 12 años, 13 años, ¿verdad? Decía, no, yo ya no tengo que usar botas porque estos solamente son para los patojos pequeños. Y había que cuidarlas porque cuando uno no las limpiaba bien, agarraban un tubo esas botas. Ese olor a húmedo que se mantenía, por eso había que después de utilizarlas, lavarlas bien por dentro y ponerlas al sol, porque si no se humedecían por dentro y apestaban. Y uno así se las ponía porque... Bueno, les puedo contar que eso es cierto. Tenía un amigo que se llamaba Juanito, yo decía que no usé botas, pero el patojo como que no las lavaba, no se lavaba las patas, decíamos todos nosotros. ¡Ah, la voz, Juanito! Lávate las patas porque tenés un olor y sí, el olor era muy fuerte, desagradable. Y siempre uno a la escuela tenía que llegar con los zapatos, pero así, bien lustraditos en época de lluvia. ¿Y qué hacíamos en esos momentos? Agarrábamos estas bolsitas, estas bolsas pues las utilizábamos, las poníamos así en los zapatos, amarrábamos la bolsita y así nos íbamos caminando a la escuela. Y los zapatos siempre llegaban muy limpios. Creo que los patojos del siglo pasado fuimos muy creativos para llegar muy bien a la escuela. Tocó inventar en muchos momentos las formas de solucionar los problemas y como sabíamos muchos que nos iban a regañar en la casa si nos ensuciábamos por el lodo o algo así, sufríamos también porque si por ejemplo una vez estaba yo vestido de blanco y como usted dice, iba caminando en la calle y unos cuates tiraron una piedra en el charco y me empaparon y empiezan los llantos y empiezo a chillar que me van a pegar en la casa y íbamos a salir hoy en la noche. Era alegre esos momentos. La verdad es de que sí fue muy alegre esa época cuando la lluvia llegaba. Nosotros los patojos muchas veces cuando estaba muy recio nos teníamos que quedar esperando, qué sé yo, en alguna puerta o nos metíamos a alguna tienda, comprábamos un centavo de dulces y ahí nos estábamos esperando a que pasara la lluvia. Una época que no va a regresar nunca. Y vale la pena si usted quiere traer a la memoria con usted, con su familia, con sus amigos o con los más pequeños, que contacte a Luis Ortiz. Él tiene un proyecto, Comedia Camaleón, donde brinda la oportunidad con diferentes artículos, historias, de conectar con esos tiempos de los patojos de ayer para que podamos revivir, porque recordar siempre es volver a vivir. Por supuesto, muchas gracias a nuestro mundo, muchas gracias a ustedes porque siempre me dan la oportunidad de contarle a los patojos de hoy cómo vivíamos los patojos el siglo pasado. Y vaya a disfrutar de la lluvia y contacte a Luis Ortiz. Nosotros continuamos
con nuestro mundo.